Ya estamos de regreso en este segmento del Cuenta Conmigo, en nuestro matinal, nuestra casa, para que tú puedas aprovechar hoy día de llamar por teléfono, si tienes alguna consulta, alguna duda, un caso particular. Nuestras líneas van a aparecer en breve en el generador de caracteres para que tú puedas llamar. 246-2681, 246-2682. Esos son nuestros teléfonos que ya te esperan. El tema que vamos a comentar el día de hoy, y apoyado en nuestro profesional, nos acompaña Carlos Lavín, abogado de Octava Jurídica, como todos los días martes. Bienvenido al matinal. Gracias, Josep. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Carlos, vamos a hablar de un tema que desafortunadamente uno quisiera creer de que a lo mejor siempre los matrimonios, las cosas resultaran, digamos, como flor, pero estas cosas no pasan siempre. A veces se acaba el amor, pero no las obligaciones de padre. Exactamente. Y no obstante que esto pueda ocurrir, como ya decíamos, que un matrimonio no funcione, hay obligaciones como, por ejemplo, el seguir preocupado de la tutela de los hijos, el derecho a visita. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar del derecho a visita, cómo se cumple, cómo se pide, cómo se hace, digamos, respetar también en base a los horarios, los días. Sobre este tema dejamos abierta la posibilidad de que nos puedan llamar también, Carlos. Así es. Bueno, Josep, es cierto. A ver, tal como existen los derechos para los padres, ¿cierto? También existen obligaciones. En el capítulo anterior, el martes antes pasado, conversamos también del tema de los alimentos. Exacto. Y tal como los padres tienen la obligación de procurar alimentos para sus hijos como alimentarios, también tienen un derecho, pero también un deber de tener una relación directa y regular para con ellos. Se llama relación directa y regular, antes se llamaba visita o régimen comunicacional, ¿ya? Pero en definitiva es el contacto permanente, regular, estable que debe tener el padre o la madre que no tiene cuidado personal de los hijos con uno de ellos. ¿Ya? Eso se trata de la relación directa y regular. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es lógico. Aquel de los padres que no tiene cuidado personal, porque por regla general el cuidado personal le corresponde de consumo a ambos padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado de los hijos. Claro. Y en ese cuidado de los hijos es importante un principio que se llama de corresponsabilidad parental. Eso quiere decir, ¿cierto?, que debe el padre, bien juntos o separados, tener cierto contacto en forma equitativa, dice la ley, permanente y equilibrada, un contacto permanente sano y estable con uno de los hijos. Carlos, cuando normalmente esto se entrega a un tribunal, para que el tribunal tome la decisión de cada cuánta periodicidad, digamos, existen estas visitas, hay un régimen, ¿cierto? Digamos, cada 15 días, una vez a la semana, una vez al mes, en fin, en algunos casos se pueden quedar en casa. ¿De qué depende, digamos, este régimen? ¿Qué observa, digamos, el tribunal para tomar una decisión? Porque hay padres que dicen, mira, para mí es injusto, yo a mi hijo, a mi hija lo veo una vez al mes, quisiera tener más. ¿De qué depende esto? A ver, tal como lo conversamos una vez también para el tema de alimentos, que no existe una pauta específica de qué son los alimentos, acá tampoco existe una, digamos, una regla ni una pauta de decir existen tres tipos de régimen de visita. No es así. Lo que sí es que el juez debe basarse, en el caso que se vaya a un juicio, en una demanda, claro, antecedente, pero por sobre todo factores que son, por ejemplo, la edad del niño, ¿ya? La vinculación afectiva que tenga el padre o madre que no tenga cuidado personal y con sus parientes cercanos. Hablamos de, ¿cierto?, los hermanos, los abuelos, etcétera. Y también otro antecedente relevante. Por ejemplo, la afectividad que tenían, ¿cierto?, antes de producirse la separación, por ejemplo, con los padres. Claro, y eso me imagino que el juez, en este caso, el tribunal lo valorará conjunto con un psicólogo. Se analiza eso, digamos, la relación, que no es menor ese factor, ¿eh? Sí, lo que pasa es que en un juicio propiamente tal, a diferencia de un cuidado personal, ¿ya?, que es un tema un poquito más delicado, ¿ya?, el cuidado personal sí son importantes y se establece dentro de la ley del Código Civil los factores a determinar para otorgar un cuidado personal a uno o ambos o a otro padre. Ya. Y entre eso está lo que dices tú, los informes periciales, que son de habilidades parentales o marentales, que se llama. Pero en un régimen de visita, a contrario sensu que puede pensar mucha gente, el tema de las visitas es un derecho del padre. Por lo tanto, para restringir o limitar el derecho a visita es casi muy difícil, salvo que existan antecedentes dentro del hogar de riesgo, por ejemplo, o de vulneración de derechos de los menores. Perfecto. Mira, Carlos, la verdad que este tema es súper interesante y nos vamos a tener quizás en esa línea de conversación, entendiendo que hay muchas personas que puedan estar pasando por un aspecto como esto. Tenemos el primer contacto telefónico, está Carlos en línea. Hola, Carlos, gracias por llamarnos. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta, Carlos? Muy buenos días. Mira, mi caso es bien emblemático. Yo tengo visitas reguladas por el Tribunal de Familia de Concepción desde enero de 2014.
La mamá lo incumplió desde marzo a agosto de 2014 y nuevamente lo volvió a incumplir desde agosto de 2014, perdón, abril de 2015 a la fecha. Yo llevo más de 2 años sin ver a mi hija. Hago las denuncias correspondientes, pidiendo los apremios correspondientes que establece la ley en cuanto a arresto o multa. En una de familia Concepción simplemente hace vista gorda. En alguna de las veces que yo pedí los apremios, en vez de dar los apremios, nos citaron a un consejo técnico para buscar soluciones colaborativas para la relación de derecho regular. Comprenderás que si la madre hace 2 años no me deja ver a mi hija, no creo que con un consejo técnico cambie de opinión. Nos derivaron el año 2015 a un PPF de Chihuayante. El PPF jamás a mí me consideró dentro del programa. Tuvimos una audiencia ahora en abril de este año porque yo pedí cambio del programa. No cambiaron el programa, sí la dupla. Y ayer voy a una reunión con el PPF y me encuentro con la infeliz sorpresa que la dupla psicosocial me comenta que la madre hace 20 días atrás le dijo que había hecho una denuncia por abusos deshonestos, porque mi hija, que recién tiene 7 años, hace un mes atrás se atrevió a decir que yo en una oportunidad la duché y la manoseé. Entonces, mi gran pregunta es, ¿dónde está la justicia chilena? Tribunal de Familia creo que tiene alrededor de 13 jueces, de los cuales 11 son mujeres, por lo tanto aquí es un tribunal netamente femenino y que realmente siempre tiran para el lado de la mujer. Carlos, muchos de nosotros estamos en esa situación. Carlos, somos millones o miles de padres en Chile que somos, digamos, vulnerados a nuestro derecho de ver a nuestros hijos. ¿Ya? La ley chilena debe de cambiar. La ley Amor de Papá en este momento ningún juez la aplica. ¿Ya? El cuidado compartido habla de que solamente se dará si es que la mamá está de acuerdo, y eso todos sabemos que ninguna mamá, o por lo menos la mayoría de las madres, va a estar de acuerdo en el cuidado compartido. Te voy a pedir, en base a tu caso particular, para poder aprovechar que Carlos Lavín, nuestro abogado, nos acompaña el día de hoy, no sé si tiene alguna pregunta sobre el caso particular de él. Carlos, consulta, yo sé que ha sido incumplimiento reiterado y hace mucho tiempo, pero ¿cuáles han sido, entre comillas, o resumiendo, las causales, los motivos de incumplimiento? ¿Qué argumenta? Claro. Tenía que obligar para que saliera conmigo, que la dañaba psicológicamente. Sin embargo, ella en una oportunidad, en una mediación, ampliamos los horarios de visita, se contradice con su versión que tenía que obligarla para salir. Y los señores del PPF siempre en su ¿cómo se llama? Informe dicen sintomatología ansiosa al padre. En una oportunidad el tribunal nos mandó al servicio médico legal, y en el servicio médico legal mi hija le preguntan, tenía apenas 5 años, le preguntan qué te hace falta para ser feliz, y la niña responde el divorcio de mi mamá. Y que mi mamá nunca, y que mi papá no vaya a la casa a golpear la puerta porque a mí me da mucho miedo, pero luego mi mamá me dice que no le vamos a abrir la puerta y yo me tranquilizo. Por lo tanto, para mí eso es una alienación parental que se llama. Carlos. Otra preguntita cortita. ¿Cuál ha sido, dentro del PPF, del programa de prevención focalizada, u otro programa, cuál ha sido el resultado de la evaluación de daños que se le ha hecho a tu hija? Ninguno, porque hoy día el PPF no la trata, porque supuestamente la niña fue derivada al centro infanto-juvenil del hospital regional, y ellos cumplen un papel de monitoreo simplemente, no ven a la niña. Perfecto. ¿Le respondemos en pantalla en base a la información? Sí. ¿Te parece? Me parece. Carlos, quédate muy atento en pantalla con nosotros, porque en base a tu caso y a toda la información que tú nos has proporcionado, Carlos Lavín, nuestro abogado, va a entregar, digamos, una información. Gracias, Carlos. Es complicado, ¿ah? Y lo que dice Carlos me parece que es muy cierto en algo donde dice que hay, digamos, un trato diferenciado que muchos padres han digamos, presentado durante los últimos años. Dicen sentir esta distancia frente a la justicia en base a lo que se entrega a la madre y en base a lo que se entrega al padre, no tomando en cuenta, digamos, aspectos como los mencionados. A ver, Josep, lo que pasa es un tema complejo. De hecho, el tema de Carlos yo lo puedo abordar desde mi perspectiva. Yo no conozco el caso en particular. O sea, que requiere probablemente un trato más profundo. Un estudio, análisis de digamos, los informes periciales, o sea, de mérito de autos de lo que se ha ella efectuado, realizado. Pero, Carlos, creyéndole, digamos, su argumento y en base a lo que él nos cuenta, ¿cómo se opera en este sentido? A ver, lo que pasa es que, según lo que entiendo que él comentó, ya efectuó una serie de ciertas solicitudes de apercibimiento, de arresto, cierto, de multa y una serie de cosas, y todo eso no ha funcionado. De hecho,
según lo comentó, existiera una irregularidad en cuanto a la intervención del PPF respecto a su hija. Claro. Y obviamente ha existido quizá una serie de manipulación. Ahora, el caso en concreto de que exista o no una posible, cercanía de los jueces de familia, que en general son mujeres, acá en Concepción, con respecto a los temas con la mamá, eso es un tema de apreciación, puede que exista o puede que no exista, pero se entiende que debe ser así y nosotros por eso, somos también velados por un cliente, por un representado, es que el juez sea imparcial. Claro. Y sea el juez imparcial y que pueda, de acuerdo a la prueba que se le llegue, y que se le rinda, poder, establecer si es más beneficioso o conveniente para el interés superior del menor una u otra cosa. Porque, Carlos, acá es sumamente conveniente mencionar, y es muy difícil referirse a una generalidad, cuando cada caso particular tiene su propia historia, tiene sus propios antecedentes. Pero, frente a lo que nos menciona Carlos, y entendiendo que han existido casos donde, lamentablemente, digamos, hay una participación mayor emocional de parte de una madre que incide, quiero quedarme con los antecedentes que decía Carlos, donde a la niña se le escucha hablar de palabras como divorcio a los 5 años, algo que podría haber de alguna forma apoyado una postura de parte de la niña a tan temprana edad. ¿Qué se puede hacer ahí? Lo que pasa es que existe, acá siempre la idea es tratar de que los niños, o adolescentes no sean victimizados en un proceso judicial, ya eso es lo ideal. Ahora, cuando ya está en inverso un sistema judicial de esta índole, lo ideal, es tratar que sean menos victimizados de lo que generalmente debe ser. Ojalá no tuvieran contacto, con los problemas de pareja. Ahora, el hecho que dices tú de que existe este tema de que la mamá, en este caso, supuestamente estaría diciéndole cosas a la hija o que ella esté en conocimiento de cosas de materias de adulto, bueno, eso opone en contra, de la hija contra el padre, digamos. Eso es el llamado síndrome de alienación parental. ¿Ya? Es un síndrome, que en la jurisprudencia, y en la historia se ha dado hace poco, ya entre los últimos 7 u 8 años. Y eso ocurre, cuando constantemente la madre pone en contra, de su hija al padre, y resulta que finalmente, ya sea porque de esta manera, de esto otro, o por insulto, genera una aversión. Genera una animadversión contra. Entonces, eso significa finalmente que hay una figura que está siendo rechazada por el hijo o la hija, ¿ya? Eso, de alguna manera, lo que uno puede hacer o podría hacer en caso de Carlos, insisto, muy difícil dar así con el pincelazo. Pero tomando el caso de él. Tomando el caso de él, quizá iniciar, una medida de protección, ya en el sentido de que existe una vulneración de derechos, ya un procedimiento de proteccional, para efectos de que se puedan, en ese proceso, en virtud de los antecedentes de alienación parental, poder, que se hagan los informes periciales que correspondan, de daños y de habilidades parentales. Entiendo que su hija no ha sido intervenida. Por ese motivo no ha sido intervenida. Lo mencionaba él. Exacto. Ahora, cuando se produce y cuando el tribunal dictamina una medida, una medida de intervención del PPF, por ejemplo, o una OPD, lo que sea, debe haber un seguimiento. Y además del seguimiento, debe haber un informe del programa, digamos, y debe dar cuenta al tribunal dentro de 3 o 6 meses o como ordena el tribunal. Porque, Carlos, ahora quizás en términos un poquito más generales, aprovechando, digamos, el tiempo que nos va quedando y que a lo mejor hay gente que nos ve, no ha podido llamar por teléfono, ¿qué hacemos cuando ya el tribunal ha dictado estas órdenes? Hay derechos de visita, pero estos no se cumplen. A lo mejor, Carlos nos mencionaba que habían pasado 2 años, pero a lo mejor tengo el derecho de visita, voy, no me dejan ver al niño o a la niña, no están. ¿Qué hago yo? ¿Qué defensa tengo frente a un derecho de visita? Bueno, por regla general, las visitas se fijan a favor de los padres, en general, porque el cuidado personal lo mantiene, la madre. Normalmente la madre. Ahora, un cortito retomando lo que decía quizás Carlos de la ley de amor de papá. Ya aquí, a veces las leyes, se efectúan de manera positiva, otra manera con intenciones o grandes intenciones, pero finalmente en la práctica no ocurre lo que debiese esperarse, un cambio radical. Y efectivamente el cambio radical del amor de papá era, o se pretendía, de que se tuviera más corresponsabilidad del padre también y participación y mayores derechos. Que se equiparara un poco. Así es. Y resulta que el cuidado personal compartido, que establece el Código Civil, la modificación, es solamente cuando hay acuerdo entre los padres. Y se efectúa por escritura pública, o acta extendiente oficial de registro civil, etc. Pero si no hay acuerdo entre los padres, lo va a determinar el juez. Claro, Carlos, tengo que interrumpirte porque tenemos a Francisco al teléfono, que también se ha contactado con nosotros. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Yusef, buenas tardes. Gracias por llamarnos, Francisco. Mira, yo tengo 3 hijos. Bueno, uno no quiere estar conmigo y los otros 2 han presentado el deseo de estar conmigo. Ellos tienen 11 y 13 años. Ya. Tengo varias
cosas en contra con respecto al tribunal. Una de ellas es que el tribunal está manejado por 2 mujeres y las 2 mujeres me han tocado las 2 veces que he tenido que ir, que es lo que hace mención la persona anterior. Y lo otro es que, bueno, quiero saber si los niños ya pueden decidir por sí mismos y cuáles son las vías que tengo que seguir yo para realizar esto. Mira, porque, bueno, uno ya está por entrar a la enseñanza media y no quiere irse al colegio donde la mamá lo quiere dejar, que es un colegio, digámoslo, entre comillas, malo. Y el otro siente el deseo de estar conmigo, pues, así que quiero saber cuáles serían los pasos a seguir para comenzar esta decisión se haga efectiva. Carlos, ¿quieres hacerle alguna consulta? Confirmar la edad de los niños que quieren quedarse con él o quieren vivir con él es de 11 y 13 años, ¿así es? Correcto, sí. Ya, ¿y el otro hijo qué edad tiene? 16. ¿Y actualmente los 3 viven con su mamá? Sí, correcto. Ya, no tengo más preguntas. Ya. Francisco, quédate muy atento en pantalla. Te vamos a responder junto a Carlos Lavín, abogado de Octava Jurídica. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Ya, Josep, a ver, no existe tampoco una edad precisa y concisa respecto al cual el menor, la niña o el niño adolescente puede ser oído por el juez. Ya. Tiene derecho, de hecho existe en la Ley de Tribunal y Familia, como en el Código Civil, modificado la obligación, ¿cierto?, de ser escuchado o oído el menor, Ya, tanto perfecto. respecto a un cuidado personal como respecto a una visita. Pero va a depender de la evolución y desarrollo del niño, niña o adolescente, si es capaz, ¿y eso capaz de qué? De discernir, ¿cierto?, de poder establecer realmente si tiene una racionalidad para que pueda ser escuchado. Eso queda a criterio en este caso de Del la juez jueza. y del consejo técnico o de Ya. la consejería técnica. Y ocurre muchas veces que ya a la edad que tiene 11 y 13 años... Hay discernimiento. Estamos claros. O sea, hoy día los niños ya a los 6 años ya empiezan a tomar decisiones. a tomar decisiones. Por lo tanto, lo que yo le aconsejo a Francisco es que vaya a solicitar una mediación, porque esta es una materia de mediación obligatoria. Es una cosa que también lo comentamos en el tema alimentos. Exacto. Alimentos, cuidado personal, visita o modificación o rebaja, etcétera, debe ser materia de una mediación previa obligatoria, ya sea en mediación pública licitada ante el Tribunal de Familia, que lo pide y se le deriva, o privada. Ya. Una vez hecha esa mediación, se cita a las partes, a los padres. Y hecha esa citación, ¿cierto?, si concurre la madre y se llega a un acuerdo, súper bien. Si no se llega a un acuerdo, se va a frustrar, o no concurre, se frustra esa mediación, y con ello está habilitado para demandar de cuidado personal. Pero hay que hacer ese trámite, ¿eh? Siempre porque muchas personas obligatorio. dicen, mira, voy a ir y ya que no tenemos ningún acuerdo con la mamá, ¿a qué voy a ir si no me va a decir que no? Hay que hacer el trámite igual. Exactamente. Es- lo que ha tratado, digamos, con esa modificación que se hizo de la Ley de Tribunal de Familia, artículo 106, es hacer un filtro. Que efectivamente, ¿cierto?, un filtro en que el papá y la mamá puedan ponerse de acuerdo y no llegar Claro. a instancias judiciales. Carlos, tenemos a Patricia en línea, que está con nosotros. Hola, Patricia, gracias por llamarnos también. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Hola, buenos días. Cuéntanos, Patricia. Mira, yo soy la mamá de Montserrat, la niña que atropelló hace un par de meses el biotren, y en la cual yo tengo un pequeño que tiene 10 años. Dada toda la situación, el menor me comunica que él no quiere ver al papá, y a la cual el papá hace más de 2 años que no cumple con las visitas regulares dictadas por un juez. Ya. ¿Qué pasa en esta situación? Porque el niño no quiere tener contacto con el papá. Perfecto. Carlos, ¿alguna consulta? ¿Montserrat se llama? Patricia. Patricia, consulta. ¿Por qué razón o motivo el papá se acercó ahora? Si sabes. Dada la misma situación del accidente de Montserrat. Claro. Pasaron por una situación de fallecimiento de una de los perfecto, hermanos ya. y ahora el papá se acerca a este chico. Ya, y no quiere ver, ¿cierto?, tu hija al papá. No, mi hijo menor El hijo. Sí. no quiere ver al papá. Ya, y él tampoco ha tenido relación afectiva con ella. Y no cumplía tampoco y con tampoco el... lo cumplía. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como 2 años. Ya. ¿Le respondemos en Sí, pantalla? sí. Patricia, quédate muy atenta con nosotros porque con los antecedentes te vamos a entregar una información al respecto. ¿Te parece? Ahora, Ok, gracias, muchas gracias. Gracias. entiendo más que todo la de Patricia, el tema de su consulta es qué podía hacer el papá. Eso entiendo yo que... No, ¿y qué puede hacer ella? Porque según entiendo y por lo que nos cuenta Patricia además, hace 2 años que ellos ya no están, había un régimen de visita que no era Sí, respetado por el padre.
y ahora que ha pasado el tiempo, un fallecimiento de uno de los hijos y ahora se acercó el padre para poder querer ver al hijo y el hijo no lo quiere ver. Ya, a ver, acá, insisto, se relaciona con la pregunta anterior. Acá también tiene que ver, ya tiene 10 años, entiendo, una cuestión que el hijo tiene que ser oído, tiene que ser escuchado respecto, ¿cierto?, a lo que es su intención o su preferencia de estar o no, o de ver al papá. Ahora, es un factor. El otro factor es que el padre no ha dado cumplimiento a su relación directa y regular o de visitas con su hijo, que también es considerado como un aspecto relevante por la relación afectiva que existía anterior a ahora a la posible demanda o intento de querer acercarse al hijo. Claro. Entonces, aquí no es llegar y hacerlo. El padre tiene derecho, sí tiene derecho. Lo que sí puede hacer el tribunal de familia el día de mañana es decir, ¿sabes qué? Perfecto, no existe una limitación, no existe una prohibición, no existe una inhabilidad del padre de poder visitar a su hijo. Pero después de 2 años de incumplimiento o que no lo ha visto, lo que se puede hacer es que, o digamos, si uno estuviese a favor de en representación de la madre, es decirle, perfecto, yo puedo que no esté de acuerdo en que lo vea, pero que lo empiece a ver de manera progresiva. Claro. Y siempre y cuando velando el interés del menor y en la conveniencia y su beneficio. Si él no quiere, por alguna razón, eso tiene que ser escuchado por el tribunal. Perfecto. ¿Sabes qué? Nos llegó una consulta también vía interna. Nos dice Daniela, dice, ¿qué se debe hacer cuando la mamá aduce en días de visita que el bebé está enfermo? Ya esto es repetitivo, quedamos sin verlo, digamos, en el fondo se pasan los días, toca el día de visita, no va a poder verlo porque el bebé está enfermo. Resulta que han pasado varios días, dice, y solo hay 3 horas de domingo para ver al nieto. Resulta que cada vez que el niño van a verlo, está enfermo. ¿Qué se puede hacer ahí? Son repetidas, digamos, suspensiones de la visita. Claro, lo que pasa en esos casos, existe la posibilidad de pedir compensación, ¿ya? Es decir, la persona que tiene derecho a las visitas y se lo niegan, hay varias sanciones, injustificadamente, primero que tiene que justificar. Lo que tiene que hacer ella, y supongo que lo ha hecho, es hacer una constancia en Carabineros de Chile. Eso quería preguntarte, porque, ok, no se me cumplió. Yo no digo como, ya, ok, vengo en 3 semanas más. No, tengo que ir a dejar la constancia de Carabineros. Apenas se incumple el régimen de visita, debe hacerse, ¿cierto?, la constancia en Carabineros de Chile, esa constancia acompañarla al tribunal, ¿cierto?, y se va a iniciar, si es que no está iniciada una causa de cumplimiento del régimen comunicacional o de visita, y con eso se le va a dar traslado a la otra parte y se le va a decir, bueno, usted dígame por qué no le pasó al hijo o a la hija. Y va a tener que justificarlo. Ahora, si lo justifica un certificado médico y es reiterativo, va a haber que solicitar, por ejemplo, a través de un oficio al propio médico tratante o a la clínica de por qué razón existe esto. Porque lo siento que así lamentablemente ocurre a veces que existen amistades y que uno puede, ¿cierto?, solicitar algunas recomendaciones o algunos certificados y que se extienden lamentablemente y finalmente queda en la palabra del médico respecto a lo otro. Porque, Carlos, yo voy a decir lo que probablemente no es lo correcto, pero bueno, ya está que hay relaciones de pareja que se ven truncadas, digamos, se termina, hay hijos de por medio, donde no es fácil superar esta dificultad de verse. Entonces, castigo a la otra persona no viéndola, no permitiéndolo verlo. Y sabemos que hoy día echa la norma, echa la trampa. Pudiese ocurrir. No estoy hablando de ningún caso particular, pero pudiese ocurrir de que efectivamente se utilicen, digamos, estas herramientas para evitar que el padre o la madre, sea cual sea el caso, no los vea. ¿Cuántas reiteraciones, cuántas suspensiones reiteradas? Yo digo, ya sabes qué, esto ya pasó de lo normal. Ahora, no existe 1, 2, 3 en la ley, sino que es una cuestión facultativa, discrecional y de acuerdo a la sana crítica, el juez determinar si efectivamente esto es reiterado y amerita, por ejemplo, una suspensión del régimen comunicacional o una restricción del régimen o, por el contrario, una compensación o una suspensión de visita o una modificación, finalmente, de un cuidado personal. Claro, Carlos, nos va quedando muy poquito de tiempo, pero sí antes decir que volvemos quizás a lo básico. Cada caso es particular, entendiendo que no hay generalidad en esto, cada caso va a depender, obviamente, de los antecedentes, de la situación puntual que a lo mejor usted esté pasando. En Octava Jurídica, ustedes son un grupo de abogados que revisan estos casos, me imagino, a diario. Exacto. Recordemos a la gente que necesite a lo mejor una atención con ustedes, dónde están ubicados, cómo se pueden contactar y básicamente cuál es el proceso. Llevar antecedentes, ir el día que van a hablar con ustedes con una carpeta. Bueno, lo ideal es que comunicarse, estamos ubicados en Barros Arana, 1100, ¿cierto? Concepción, esta ciudad. Los teléfonos celulares no sé si aparecieron en pantalla o han estado ahí. Tienen que llevar todos los antecedentes y lo que no lleven, bueno, se les pedirá en su oportunidad la información, ¿cierto? Los antecedentes que se requieran y con eso comenzar, obviamente, a efectuar las acciones judiciales que correspondan. Ahora,
como insisto, quizás adelantarse un poquito las personas que estén interesadas en efectuar alguna demanda de cuidado personal, de régimen comunicacional o alimento, es solicitar las mediaciones previas porque son materia obligatoria de mediación. Perfecto. ¿Ya? Y con si no eso, sabe cómo hacerlo, ahí está la asesoría con ustedes. que aquí lo asesoramos, no hay problema, y posteriormente hará los pasos que corresponden. Perfecto. Carlos, Ya, Josef. muchas gracias. Carlos Lavín, abogado de Octava Jurídica, que en pantalla están los datos. Si usted los necesita, igual los puede solicitar. Nosotros se los entregamos sin ningún problema. Esperamos que este espacio haya sido útil para usted. Agradecemos a toda la gente que nos llamó, a quienes no pudimos contestar. Lamentablemente el tiempo en televisión siempre es escaso, pero vamos a seguir hablando de estos temas. Queremos desearle una muy buena tarde. Sigue lloviendo en Concepción, tome precauciones, vaya con cuidado hoy día donde vaya. Le deseamos una muy buena tarde, nos vemos. Chao. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de